Cordial saludo, amados hermanos, es un gusto poder saludarles. Hoy estaremos comenzando una capacitación que tiene como propósito enriquecer a cada uno de los hermanos en el crecimiento y en el estudio de la palabra de Dios para que podamos evitar errores doctrinales, especialmente en la interpretación de las Escrituras. La presente capacitación tiene por propósito aprender a estudiar la Biblia a través del método de estudio inductivo, en el cual se utilizarán tres elementos básicos de estudio, que serán la observación, la interpretación y la aplicación. Entendemos que la Biblia es una biblioteca que reúne 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, haciendo de la Biblia una obra extraordinaria, la cual fue escrita en 3 idiomas, mayormente hebreo en el Antiguo Testamento. Igual tenemos unas porciones en arameo y el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, entre 40 y 45 autores aproximadamente, en un periodo de 1600 años, que cubre una historia aproximada de unos 3400 años, bajo diferentes contextos sociales, culturales, históricos, económicos y políticos. La Biblia ha sido y es el libro más leído del mundo. Sin embargo, para su estudio se requiere de disposición, de tiempo, de disciplina, para poder realizar una lectura comprometida, una lectura profunda, una lectura intencional y una lectura comprensiva. Así que lo que pretendemos hacer es ir a profundidad con el estudio de la palabra de Dios. Eso significa que tenemos que reorganizar nuestras prioridades y nuestro tiempo para poder dedicarnos a un estudio profundo y significativo de la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar el método inductivo. Para ello vamos a estar leyendo algunos pasajes a modo también de introducción que encontramos en 2 de Timoteo 2:15, que este va a ser el versículo de memorización para nuestro estudio. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cómo Dios ha revelado su verdad? Vamos a ver en primer punto el qué y el cómo de la revelación humana. La comunicación está dividida en dos partes fundamentales, que el 17% de esta comunicación tiene que ver con el qué, es decir, con el mensaje, y el 83% de la comunicación tiene que ver con el cómo, es decir, el método del mensaje. Entonces, recordemos que el mensaje que predicaron los profetas en la antigüedad fue el mismo mensaje que predicó Jesús, fue el mismo mensaje que predicaron los apóstoles y es el mismo mensaje que nosotros también tenemos que predicar, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces el mensaje de la Biblia que fue predicado es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje para que las personas se vuelvan a Dios y puedan vivir una vida en obediencia a la palabra, a la verdad, a los mandamientos que Dios nos dejó, nos estipuló para que nosotros pudiéramos vivir a la manera, de acuerdo a lo que Dios quiere. Y como decíamos que el 83% de la comunicación tiene que ver con el cómo, es decir, el método del mensaje. Nosotros vemos que los profetas utilizaron diferentes maneras. Por ejemplo, algunos hacían dramatizaciones, otros se golpeaban, otros fingían que estaban también heridos o en situación de tristeza, otros hacían algunas presentaciones públicas
y cada uno recreaba la manera como iba a transmitir el mensaje. Este mensaje generalmente era para los reyes y también para el pueblo. Así que los profetas buscaban lugares públicos donde podían expresar el mensaje y también tenían ciertos comportamientos y hacían ciertas estrategias para compartir este mensaje. Ahora, cuando viene el Señor Jesucristo, Él también usó un método para transmitir este mensaje, ¿cierto? Decimos que el mensaje es el mismo, sin embargo, la manera como Jesús predicó fue totalmente diferente. Jesús vino en una época donde la mujer no era valorada, donde la mujer era considerada como un objeto, era considerada como una propiedad de los hombres y no tenía un gran valor en esa época. Y Jesús realzó el valor de la mujer. Jesús también realzó el valor de los niños, que en esa época tampoco se les consideraba personas importantes. Jesús se aproximó a las personas, Jesús tocó a los enfermos, a los leprosos, Jesús sanó, Jesús miró, Jesús abrazó, Jesús confrontó, Jesús tuvo un ministerio abierto y su manera de expresar, de comportarse y de estar con la gente fue lo que hizo la diferencia en la proclamación de su mensaje. Ahora vamos a ver un poco el qué y el cómo de la revelación divina. Vamos a hablar del verbo vivo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Juan capítulo 1 versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó, que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con otros y que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Filipenses 2, del 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Primera de Juan 4:9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Finalmente, tenemos este pasaje en Juan 3:16. Por tanto, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que de esta manera se cumple el propósito de Dios a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo vivo y a Él es toda la gloria y la honra. Ahora vamos a ver el verbo escrito. Esta palabra que nosotros tenemos, ¿cierto? Que nosotros llamamos Biblia, ella no es un tratado de teología sistemática, ¿cierto? Nosotros no vamos a tratar de entender a Dios. La palabra teología significa estudio de Dios. Sin embargo, nosotros no tenemos cómo estudiar a Dios.
Lo que nosotros vamos a hacer es conocer a Dios. Este verbo escrito no es un compendio de verdades temáticas. Él no es un conjunto o agrupación de temas. No es una colección de capítulos y versículos. Inicialmente la Biblia ni siquiera tenía versículos ni capítulos. La Biblia era escrita como un todo, o sea, cada uno de los libros era escrita como un todo y ella no estaba dividida, no tenía títulos, subtítulos, esas cosas se las colocó después el hombre cuando editaron la Biblia para hacerla más comprensible para nosotros. Entonces, ¿qué es el verbo escrito? El verbo escrito es una biblioteca de 66 libros inspirada por Dios. Tercer punto, la aplicación. ¿Qué debemos hacer? Debemos reformular cómo estudiamos la palabra de Dios. Debemos rededicarnos al estudio de la palabra de Dios y reafirmar nuestra necesidad de aprender. Recomprometernos en amor a otros en el cuerpo de Cristo. Así que con esto damos inicio a la introducción y a nuestra primera clase del método inductivo, entendiendo que esta palabra es la palabra inspirada por Dios, dada a los hombres, es la palabra que tiene poder para transformar, es una palabra que está en un contexto de diferentes autores, como lo decíamos. Dios utilizó personas con diferentes características, en diferentes épocas, con diferentes situaciones personales y también situaciones políticas que se estaban dando en el momento de cada uno de ellos. Sin embargo, la palabra de Dios no se equivoca ni se contradice. Entonces, el deseo nuestro para este estudio inductivo es que cada uno de nosotros aprenda a entrar en las Escrituras de una manera profunda. Para esto vamos a necesitar un poco de tiempo, tal vez un lápiz, un cuaderno, donde podamos ir haciendo anotaciones de las cosas que nos llaman la atención y de las cosas que tal vez no comprendemos. Como primera actividad, nosotros vamos a tener dos tareas en esta primera actividad. La primera es que usted va a escribir, va a investigar en internet sobre qué es la Septuaginta y cómo surgió, ¿cierto? ¿Qué es la Septuaginta? Y algunas características, algunos comentarios que usted encuentre acerca de ella. Usted lo va a escribir en un Word, en un documento de Word, va a escribir su nombre, su apellido y la fecha del día que usted lo está presentando. Y el texto, ¿no? ¿Qué es la Septuaginta y cómo surgió? Usted va a utilizar máximo 2 párrafos, entre 1 y 2 párrafos va a ser esta tarea. Es decir, que esto no puede pasar de una página. La segunda actividad que vamos a tener es la memorización de los 66 libros de la Biblia, ¿cierto? Entonces, nos vamos a aprender en orden los 66 libros de la Biblia, ¿cierto? Así de recorrido, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces, cuando usted lo va a practicar en casa varias veces hasta que consiga memorizarlo, y cuando ya se lo memorice correctamente, usted lo va a grabar en un audio y lo va a enviar al grupo que hemos denominado método inductivo, que será un grupo de WhatsApp con el que vamos a estar trabajando. Bueno, espero que esta primera introducción y primera enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y estaremos continuando nuestras clases semana por semana. Que Dios les bendiga.